Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal en esta serie sobre Caspar CG. En el anterior vídeo vimos cómo hacer una configuración inicial básica modificando el archivo de configuración de Caspar CG y cómo lanzar nuestros primeros vídeos. No obstante, quizás os habéis dado cuenta de que es un poquito engorroso tratarlo de esta manera. Así que ahora que ya conocéis la forma difícil de hacerlo, vamos a ver cuál es la forma fácil. Y es que si vais a Google y buscáis Caspar Launcher, os encontráis este enlace de GitHub, concretamente de Rebufo con 2 R's y 2 F's, que si entráis tenéis aquí una aplicación que vamos a ver ahora a continuación. Simplemente bajáis y aquí donde pone Caspar Launcher Zip lo descargáis. Es posible que también lo encontréis de otra manera, es decir, así, y no encontréis el archivo. Simplemente tenéis que venir a la sección de Releases y aquí ya descargáis Caspar Launcher Zip. Cuando lo hayáis descomprimido, yo lo tengo aquí en el escritorio, voy a descomprimirlo. Tenéis 2 archivos, la carpeta ES y la aplicación Caspar Launcher. Vais a copiarlo y lo vais a pegar en la carpeta donde tengáis vuestro server, no el cliente, vuestro server. Ahora veremos por qué, pero simplemente lo pegáis donde está vuestro server y ya está. Y lo siguiente que vais a hacer es lanzar la aplicación Caspar Launcher. En cuanto lo hagáis, se va a lanzar automáticamente el servidor en la pantalla secundaria, pero esta vez no vais a ver la consola del Caspar Server abierta. ¿Por qué? Porque el Caspar Launcher, si lo cierro aquí un momento, se nos queda abierto aquí abajo, ¿vale? Entonces podéis venir aquí, ver en qué estado está el server, ver en qué estado está el escáner, reiniciar, reconstruir medios, en fin, podéis hacer varias cosas. Pero una de las cosas más importantes que podéis hacer, aparte de ver aquí toda la consola del Caspar Server, y aquí podéis ver lo que el escáner ha hecho, si venís aquí podéis venir y editar el archivo de configuración de una manera visual. Vamos a ver exactamente cómo es esto. Aquí nos dice dónde voy a buscar los medios, por defecto te dice la carpeta media, los datos, las plantillas, las fuentes, el registro, todo esto. Vamos a omitirlo por ahora, pero vamos a venir a la parte que nos interesa, que es aquí arriba, canales. En canales podemos crear tantos canales como queramos y aquí vemos el canal que creamos nosotros ayer, es decir, este canal de aquí, canal Video Mode 1080, 50, screen, que no tenga pantalla, que se ponga en el dispositivo 2 y ya está. Este no tenía mucha más complicación. Y ahora lo vemos aquí, en esta configuración. Nos dice lo primero que no tiene nombre, entonces voy a cerrar esto un momento y ahora vamos a ponerle nombre, Caspar 01. Dispositivo 2, porque se está reproduciendo la segunda pantalla. Relación de aspecto default, podemos decirle 4/3 o 16/9. Estirar, esto es muy importante, lo veremos más adelante, pero especialmente cuando vayáis a hacer un blending, esto es particularmente importante, ¿de acuerdo? Podemos activarle que lo queremos en modo ventana, podemos decirle que lo queremos sin bordes, siempre encima, interactiva, la posición X, la posición Y, el ancho, el alto, activarle sincronización vertical, decirle que lo queremos solo como salida alfa, alfa lado a lado, bueno, en fin, tenemos varias opciones que por defecto nosotros no vemos en el archivo de configuración. Son opciones que si no conocemos que existen, nunca las vamos a buscar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver las diferencias entre los diferentes modos de estirar, para lo cual voy a abrir el cliente y vamos a cargar un vídeo que esté por debajo de la resolución del canal del server que hemos creado. Pero cuando lo lancemos, seguimos viendo la pantalla completa. Y esto se debe a que las opciones de estirar no se refieren al contenido, se refieren a la propia salida. Es decir, si nosotros le estamos diciendo que vas a trabajar saliendo una pantalla y la pantalla va a ser la pantalla 2, esa pantalla 2 tiene una resolución en la que está trabajando actualmente, que puede ser 1080, ¿vale? Entonces yo estoy sacando a 1080, él está a 1080. Pero si yo le pusiera 720, 50 frames por segundo o algo parecido, vamos a guardarlo, cerramos esto, detenemos el server, volvemos a lanzar el server y ahora voy a volver a mostraros la pantalla del server. Ahí la tenemos. Entonces vamos a lanzar ahora cualquier vídeo. Lo que está diciendo ahora es, yo estoy sacando una salida de 720 a 50 frames por segundo
y me estoy yendo al dispositivo 2. El dispositivo 2 tiene una resolución de 1080 y me han dicho que yo no me estire, que simplemente me quede como estoy. Entonces me quedo centrado en esa salida. Y esto, en el momento que vayamos a trabajar con un blending, va a ser crucial. Pero bueno, en este caso por ahora lo vamos a dejar en fill porque no necesitamos muchas más opciones, ¿de acuerdo? En el caso de uniform sería distinto porque aquí vais a ver exactamente qué es lo que ocurre, pero bueno, al estar trabajando un 16/9 con un 16/9 nos vamos a quedar un poco en lo mismo. Vamos a resetear el server simplemente para que lo veáis. Vamos a lanzar el server, volvemos a lanzar el contenido y como veis no vemos cambio. Sin embargo, si nosotros ahora vamos a detener el server, editamos el archivo, le decimos que tenga una resolución distinta, vamos a decirle por ejemplo que tenga un aspecto en 4 tercios, guardamos, cerramos, lanzamos el server y ahora cuando lanzamos el contenido veis que lo que ha hecho es rellenar verticalmente, pero como está en 4 tercios, hasta el punto en el que ha llenado de forma uniforme se detiene. Luego deja los bordes como están. Si lo hubiéramos dejado en fill, es decir, en rellenar, habría estirado la imagen. Vamos a ver cómo sería esto, aunque claro, como le estamos reproduciendo un contenido de 16/9 le daría bastante igual. Pero bueno, vamos a ponerlo en 4 tercios, estirar, fill. Cerramos, volvemos a lanzar el server y lanzamos el contenido. ¿Veis? Aquí nos ha estirado el contenido, pero como el contenido en verdad era un 16/9 comprimido en 4 tercios y luego vuelto a estirarlo en 16/9, se ve bien, ¿de acuerdo? Y la última opción, que sería, que ahora no lo veis porque está eso tapándome, pero bueno, sería el uniform to fill. Vamos a ver exactamente cuál sería el resultado de esto. Y aquí no notamos diferencia a priori, pero en verdad lo que está ocurriendo es que el resultado ha sido el mismo que si le hubiéramos hecho un uniform, pero en lugar de quedarse en te relleno hasta arriba y hasta abajo y los bordes los dejo como está rellenando de forma uniforme hasta rellenar todos los negros que haya, de forma que si os fijáis este contenido en verdad le falta información por arriba y por abajo. A priori no se nota mucho, pero si metéis un contenido un poco más específico se nota bastante, ¿vale? Entonces nada, lo dicho, en este caso voy a dejarlo por ahora en fill, porque tampoco tenemos, vamos a dejarle esto así, esto en relación de aspecto default, estirar en fill, guardamos y con esto ya hemos cubierto la parte de, vamos a configurar de una manera más sencilla el servidor de Caspar CG. Ahora vamos a ir a hacer una lista de reproducción y voy a dejar superpuesto esto para que podamos ver cómo se reproducen las cosas. Tengo estos 3 archivos y quiero reproducirlos en secuencia. Para ello tengo que seleccionarlos todos y darle botón derecho a agrupar. Después al grupo le tenemos que decir autoplay y veis que cada uno de estos se pone con una flechita. Si no tienen la flechita no está bien. Por ejemplo, si yo ahora añado otro y este lo meto en el grupo, veis que no tiene la flechita porque tengo que quitarle el autoplay y volvérselo a poner, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer ahora, voy a quitarle el autoplay y volvérselo a poner porque creo que a veces se queda tonto con estas cosas. Ahora que ya tenemos esto así, si yo reproduzco esto, bueno, y podéis ver que se han reproducido de forma secuencial, pero cuando llega al final se nos queda en este frame congelado y a lo mejor lo que queremos es fundir a negro. Hay varias maneras de hacerlo. Podríamos hacerlo de manera manual, podríamos meter un fundido aquí al final y decirle que en el localhost la capa 10 nos haga un fundido con una duración de 50 frames, por ejemplo, ¿vale? Y cuando lo lanzamos nos hace ese fundido. El problema es que ya la idea sería que esto se hiciera automático al llegar al final. Y el pensamiento lógico sería, bueno, pues meto el fade out aquí y hago autoplay y tal. Pero, como veis, no se le añade la flechita. ¿Cómo se mete un fade out entonces en Caspar CG? Bueno, pues es un poco contraintuitivo así de primeras. Por lo menos con este cliente. Os voy a enseñar a hacerlo con este cliente, porque este cliente tiene sus ventajas para ciertos usos, pero justo para esta tiene más inconvenientes que ventajas. Entonces, ¿qué haríamos? Venimos aquí a las herramientas y cogemos un vídeo. Lo metemos, lo agrupamos y este vídeo le decimos vas a estar en el localhost, pero tu target no va a ser ninguno de estos vídeos. Tu target va a ser llamarte empty. Vas a estar en la misma capa, todo igual, y vas a tener una transición de 50 frames.
Y ahora ya metemos el autoplay y cuando reproduzcamos esto, y ahí nos ha fundido totalmente, de forma que si queremos, para que sea un poquito más intuitivo, lo llamamos fade out y ya está. Como veis, no es la forma más intuitiva del mundo, pero funciona, ¿de acuerdo? Otra cuestión que podríamos querer hacer es que esta playlist, esta lista de reproducción de vídeos, que por cierto vamos a llamarlo playlist, se reproduzca en bucle hasta que nosotros queramos que pare. El tema es que los vídeos, como veis, aquí podemos activarles la opción de bucle sin problema, pero en el grupo no vemos la opción de bucle. Por lo que una de las maneras de conseguir esto con este cliente sería a este grupo establecerle un trigger remoto y llamarlo play, por ejemplo. Vamos a llamarlo PLST de playlist, con mayúsculas. Y lo que haremos es decirle que cuando llegue al final nos lance una salida, o sea, le ponemos una salida OSC, nuevamente quitamos y ponemos autoplay, pero como veis, este es ajeno al autoplay. ¿Qué va a pasar? Que nosotros ahora le decimos, mira, vas a lanzarle un OSC a, si nos ponemos aquí, con esto así, veréis los diferentes controles. Entonces queremos lanzar un UID, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decirle control PLST en mayúscula, acordaos, play. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es que le diga, por favor, reprodúcete cuando reproduce exactamente la UID PLST, que es como se llama esta, ¿vale? Y le tenemos que poner que sea un mensaje de tipo integer o integral y con un mensaje 1. Y cuando reproduzcamos esto, veréis lo que va a pasar. Detenemos esto, bueno, y veis que no para de recibir la orden de play. Esto es un problema porque en cuanto llegamos al final, veis, llega al final del primer vídeo, se va al siguiente, pero como está recibiendo otra vez la orden de play, en cuanto acabe el segundo vídeo, vuelve al primero. Y esto se debe, vamos a quitarle ya esto, se debe a que como este es totalmente ajeno a el autoplay, simplemente está reproduciéndose una y otra vez. ¿Cómo podemos compensarlo? Bueno, pues simplemente metiéndole un retraso a cuando se ejecuta. Entonces vamos a coger la calculadora y vamos a sumar la duración de estos vídeos, que son 30 segundos más 15 segundos más 20. Entonces simplemente por asegurarnos para que el play se ejecute en el último vídeo, en lugar de 20 voy a darle otros 5 segundos. Y le decimos que tenga un retardo de 50 segundos. Vamos a decirle delay 50 milisegundos, 1, 2, 3. 50.000 milisegundos. Y ahora cuando reproduzcamos esto, acordamos de ponernos aquí el 1 de nuevo en el integer, reproducimos esto y ahora atentos aquí a la barrita roja. Acaba de recibir la orden de play, por tanto en cuanto acabe este vídeo volverá al primero sin que nosotros hagamos absolutamente nada. ¿Veis? Solo hay un problema con esto. Y es un problema bastante más puñetero de lo que pueda parecer. Y es que en el momento que nosotros empecemos a meter transiciones de vídeo entre unos y otros, el método de te sumo las duraciones de los vídeos, si lo hacéis muy exacto, decimos 30 más 15 más 20, de pronto ya no funciona, porque las transiciones entre vídeos hacen solapamientos de segundos entre unos y otros, lo que significa que este ya no dura 30, este dura 29, esto no dura 15, este dura 13 porque tiene una transición por delante y otra por detrás, y así sucesivamente. Entonces, es un poco más engorroso si empecéis a meter transiciones, pero como veis es un método que funciona para hacer un bucle. No obstante, también es muy engorroso todo esto y hay una manera bastante más sencilla de trabajar de esta manera, que es con otro cliente que podemos descargar desde la propia web de Kaspersky. Si venís de nuevo a la página de descargas y le dais a descargar, veis que en la sección clientes tenemos el que hemos descargado ya, pero hay otro llamado Superconductor. Entonces simplemente venimos aquí a la sección releases y vamos a descargar el installer de Windows. No hace falta descargar el BlockMac, por lo menos yo no lo he necesitado. Entonces lo descargáis, lo instaláis, este sí que hace falta instalarlo, no es como los otros, y cuando lo lancéis hay una serie de cosas que yo le he cambiado, que os voy a decir ahora en un momento. Bueno, para empezar veis que la vista ya es un poco más intuitiva. Si venís un momento a Home y aquí vais a Bridges, yo le he desactivado que haga el autoconnect a todos los bridges. ¿Por qué? Porque se estaba autoconectando a mi Stream Deck dándome problemas para la configuración que tengo actualmente de Companion del Stream Deck y también se estaba conectando automáticamente al Touch OSC Bridge.
pero este sí le he dejado que se conecte automáticamente. Busca dispositivos de Caspar CG y él ya se conecta, ¿vale? Y ahora simplemente vamos aquí a la configuración principal. Vamos a hacer una nueva para que la veáis más similar a como la podéis estar viendo vosotros. Y de serie os aparece algo como esto. Esto tal cual está, si queremos podemos eliminarlo porque esto no es nada realmente. Y vamos a meter cualquiera de los clips que nosotros tenemos. Entonces, por defecto, al meterlo, esto ya es bastante más intuitivo, se está metiendo esto en la capa de Caspar CG canal 1 capa 10. Si metemos este otro, una capa por debajo, se mete en Caspar CG 1 capa 20. Cuidado con esto porque no os lo he explicado, pero cuanto más grande es el número de la caja, significa que está por encima de las capas con un número inferior. Visto así es contraindicativo, porque nosotros vemos que esta está por encima de esta, pero en verdad esta es la que está por encima de esta, ¿de acuerdo? Entonces, esto tal cual está, si nosotros lo reproducimos, primero vamos a ver Dark Valley y después, cuando Dark Valley se acabe, vamos a ver Cat Loop. Entonces vamos a dar la play. Y veis, en cuanto ha terminado eso, pues ya lo tenemos así. ¿Qué haríamos nosotros? Bueno, pues nosotros vamos a coger y le vamos a decir, tú ponte al final de esto, ¿vale? Y vamos a añadir otro más, hacemos un clic fuera y metemos Fiber Optical también y lo ponemos al final de esto. Ahora que nosotros le queremos poner transiciones, bueno, pues no pasa nada. Vamos a Show More Settings, bajamos abajo del todo y tenemos transición in y transición out y le decimos mix y mix y lo hace con 0,5 segundos y 0,5 segundos. Aquí más de lo mismo, le decimos mix y mix y aquí más de lo mismo, mix y mix. Y por último le decimos que queremos que este grupo se reproduzca en bucle. Y ahora le damos a play. Y como veis hace el bucle perfectamente, ¿de acuerdo? Los he puesto en capas distintas, pero no tendría por qué ser necesario. Podríais ponerlos todos en las mismas capas y no pasaría absolutamente nada. Y por último podríamos decirle que no haga un bucle y que cuando llegue al final tenga su fundido de salida, como lo hemos puesto aquí, su fundido de salida. Vamos a ponerle un fundido incluso más largo, vamos a decirle 2. Y vamos a volver a reproducir esto. Y ahí ha cerrado. Y como veis es mucho más sencillo hacerlo, por lo menos para este uso es mucho más sencillo desde Superconductor que desde el cliente de Caspar CG clásico. No obstante, con el cliente de Caspar CG clásico es más sencillo, en mi gusto y en mi opinión, hacer otra serie de cosas. Pero simplemente quería que vierais las dos maneras de hacerlo, porque podéis necesitarlo de esta manera o de aquella otra para diferentes usos. Así que nada más, en el próximo vídeo vamos a ver cómo hacer un mapping con Caspar CG y nada, espero que os haya sido de utilidad y nos veremos en el próximo vídeo.